por la presentación. Así es, mi trabajo es acerca de autoestima y preocupación sexual en población cisgénero y transgénero colombiana entre los 20 y 60 años. Soy Tatiana Gómez, ginecóloga y obstetra. Esta primera diapositiva, muy de la mano de lo que mencionó Lola acerca de mi base en la interseccionalidad en toda mi práctica clínica y en cualquier investigación, en donde me cercioro siempre de poder ser e incluir a todas, no solamente las disidencias sexogenéricas, sino las disidencias sexorraciales, que eternamente pues han sido disociadas y excluidas de muchas investigaciones alrededor de sexualidad. En esta presentación vamos a describir cuál es el problema, cuáles son los objetivos, qué encontramos, cómo logramos hacer esta investigación, qué debemos hacer y pues cuáles son las expectativas que nos deja una investigación planteada como esta. Esta diapositiva la pongo al inicio para mostrar cómo definitivamente los esquemas alrededor de los géneros nos marcan de una manera inconsciente, incluso desde antes de considerarnos seres sexuales, incluso desde antes de empezar a vivir una sexualidad, ya estamos marcadas por los roles de género y las expectativas alrededor de lo que esperan o cómo debería comportarse una persona masculina o una persona femenina alrededor del sexo. Entonces, todas estas conductas alrededor de los dichos al homero macho, que los hombres tienen que tener una potencia, un control, un desempeño sexual y cómo la mujer tiene que verse deseada, atractiva, exótica, bandida, que son como muchas cualidades que se repiten y se han repetido históricamente alrededor de cómo debería ser el comportamiento sexual en cada uno de los géneros. Pues esto inconscientemente crea un esquema que nos hace evaluarnos alrededor de esto y esto crea una disrupción en el momento en que empezamos a creer, a vernos de una manera diferente y en que nos empezamos a considerar fuera de los esquemas creados. La autoestima sexual es un concepto que ha evolucionado históricamente y afortunadamente porque inicialmente se concebía como una percepción positiva de sí mismo en el ser sexual, pero siempre en relación a cómo nos percibíamos sexualmente en pareja. Y era la confianza en la propia capacidad de vivir una sexualidad abierta en pareja, y este fue uno de los primeros conceptos acuñados por Schnell y Panini en 1989. Este concepto ha evolucionado y ha cambiado de nombre, pero con la misma base de pensarse como la evaluación de sí mismo, de nosotros mismos, como seres sexuados, y ha evolucionado a conceptos como el autoconcepto sexual, que ya es más el conjunto de creencias y percepciones que una persona tiene acerca de sí mismo como ser sexual. Este lo abordó Barbara Anderson en 1994, que crea además una investigación súper interesante acerca de los autoesquemas sexuales, y ella describe que la posibilidad de evaluarnos como seres sexuales depende mucho del esquema al que estemos asociados, al esquema que femenino o masculino, dependiendo de los adjetivos que nos caractericen sexualmente, como los mostré en la primera imagen. Este autoesquema sexual define unas personas esquemáticas femeninas y unas personas esquemáticas masculinas, lo que genera como ya unos conceptos predichos acerca de cómo deberíamos evaluarnos alrededor de nuestra sexualidad, y de ahí parten históricamente muchas bases alrededor de cómo una persona puede medir su autoestima sexual secundaria a estos esquemas. Uno de los conceptos más recientes usados alrededor de la autoestima y el autoesquema sexual es hablar del self sexual, que es un concepto más amplio que integra toda la identidad erótica y más allá de solamente evaluarnos como seres sexuales personales, como nuestro desempeño sexual por nuestras prácticas, por cómo nos vemos, por cómo nos percibimos. El self sexual integra las experiencias alrededor nuestro e integra un poco el contexto social y cultural y cómo esto puede impactarnos alrededor de nuestro ser sexual y el desempeño y evaluación que podemos tener nosotros mismos y las otras personas alrededor de nuestro ser sexual. Entonces, a partir de estas definiciones, ¿cuál fue el problema que visualicé? El primero es que las primeras definiciones de autoestima sexual se apoyaron y se han apoyado siempre en modelos binarios y que estas categorías inevitablemente excluyen identidades trans y no binarias. Y la segunda es que la creación de una autoestima, un autoconcepto sexual basado en los roles de género, también oprime incluso a la población cis hetero. No somos solamente la población trans o la población binaria, no binaria, las que hemos sido excluidas alrededor de estos autoconceptos o que hemos sido oprimidas por esto, ya que las mujeres que sencillamente no encajan en los esquemas sexuales que han sido descritos para una mujer cisgénero, pues también pueden tener problemas alrededor de su propia valorización alrededor de la autoestima sexual. Entonces, realmente es un problema global que no solamente oprime a la población diversa, sino pues en general a toda la disidencia sexogenérica, incluso también a los hombres cisgénero que no se asocian a los esquemas sexuales que han sido creados para evaluar el desempeño sexual masculino, también se han visto oprimidos y pues excluidos de estos. Esta imagen lo que muestra y lo que intenté graficar era un camino
en donde se ha creado una evaluación estereotípica y esquemática de la sexualidad, donde dejamos de lado las personas esquemáticas y donde definitivamente en terapia pues se han hecho son unos abordajes cis heteronormados. Las púas que intenté graficar eran como las dificultades que tenemos la población transgénero, en donde estas evaluaciones cis heteronormadas lo que han hecho pues es crear discrepancias alrededor de cómo me evalúo yo como un ser sexual si no tengo esquemas claros alrededor de eso, porque todos los esquemas son cis heteronormados y binarios, y pues definitivamente esto excluye a la población transgénero y más allá de eso, se ha utilizado para instrumentalizar un poco la población alrededor de cómo deberían hacerse los estudios para lograr llegar a estos abordajes no cis heteronormados, pero sin una retroalimentación hacia la población. Entonces, ¿qué hicimos? Y digo hicimos porque el trabajo no lo hice yo sola. Esta primera foto que ven es de una fundación aquí en Colombia que se llama Grupo de Apoyo Atención a Personas Trans, en donde con el fin de disminuir la instrumentalización en investigación en la población transgénero, al momento de presentar mi proyecto, hicimos un taller alrededor de todos los conceptos alrededor de sexualidad, autoestima sexual, preocupación y depresión en población diversa para retroalimentarme un poco acerca de las vivencias de todas estas personas. Y la foto aquí abajo soy yo con mi esposa, que también es ginecóloga y obstetra. Las dos tenemos un proyecto de inclusión y terapia de ginecología con perspectiva de género, donde manejamos aparte cuidado primario de afirmación. Entonces, pues fueron mi apoyo en la realización de este trabajo. El objetivo general era describir la autoestima, la preocupación y la depresión sexual en población cis y transgénero en Colombia entre los 20 y 60 años, me quedo 18, mediante la escala de Schnell y Panini validada en Colombia. Si bien la escala de Schnell y Panini fue una de las primeras realizadas alrededor de la autoestima, preocupación y depresión sexual, era una de las pocas que son validadas en mi población colombiana. La validó un laboratorio sexual que se llama Sex Lab de una universidad que se llama Conrad Lorenz. Ya fue validada aquí con población colombiana, por eso elegí realizarla porque estaba ya validada. Y los objetivos específicos fueron analizar las diferencias en la autoestima sexual entre población cis y transgénero y explorar la relación entre la preocupación sexual y variables sociodemográficas. Lo más importante era realizar una propuesta terapéutica sexual inclusiva para poder retroalimentar y devolver a la población pues los hallazgos principales de este estudio. ¿Cómo lo hicimos? Nuevamente, alejados de la instrumentalización, hice un estudio, un diseño de cortes descriptivo y comparativo, donde incluí población cis y transgénero en Colombia. Los instrumentos fueron la escala de autoestima sexual diseñada por Schnell y Panilli. Y las variables principales fueron una evaluación de la autoestima, preocupación, depresión sexual y algunas variables sociodemográficas, y finalmente un análisis comparativo entre los grupos para hallar correlaciones. Estas fueron las variables sociodemográficas que utilicé: edad, ocupación, hijos, sexo asignado al nacer, identidad de género, si habían recibido algún tipo de terapia de afirmación, cuáles eran sus prácticas sexuales, cuáles eran sus preferencias, las frecuencias, si eran coitales, no coitales, qué tanta masturbación realizaban, si había dolor en relaciones sexuales, medidas por las cuales avisaba la análoga. Y esta es la escala de autoestima sexual desarrollada por Schnell y Panini en 1989, que pues es una escala tipo Likert que nos habla o desacuerdo están, es una escala reduccionista, pero más allá de considerarla negativa este punto, pues lo aproveché para mostrar cómo entre la desventaja del uso de una escala reaccionista, pues reduccionista, pues podemos ampliar mucho los conceptos y pues incluirla en población que no había sido incluida en estos estudios previamente. Entre los hallazgos generales que encontramos, esta es la tabla de las variables. En total fue una muestra de 90 personas, donde significativamente menor la participación de mujeres transgénero. Esto es un fenómeno que está ya descrito alrededor de no solamente de la instrumentalización, sino definitivamente del sesgo clase social, trabajo y demás alrededor de las mujeres transgénero, principalmente acá en Colombia. La accesibilidad a cualquier tipo de sistema de salud lastimosamente sigue siendo muy baja para esta población. Entonces fue muy difícil conseguir una muestra mayor alrededor de las mujeres transgénero. Seguimos teniendo una muestra notable de población heterosexual. Sin embargo, pues considero que para ser uno de los primeros estudios piloto alrededor de este tema en Colombia, conseguí una muestra bastante heterogénea. Me llamó mucho la atención que si bien Colombia es un país de base católica, aunque laico, pues la mayoría no ejercían ningún tipo de religión. Y entre las prácticas coitales seguimos teniendo una gran preferencia alrededor de la práctica coital. Tenemos un porcentaje importante de personas con dolor sexual, que ya lo vamos a explicar más adelante. Y aunque la preferencia coital era la práctica pues más
preferida por la mayoría de las personas encuestadas, la satisfacción era mayor alrededor de las prácticas no coitales. La frecuencia de actividad sexual fue más o menos de 2 a 3 veces por semana. El 30% de las personas en general, aquí no estoy haciendo todavía diferencia en género, prefieren el contacto genital no coital, el 70% tiene una preferencia de práctica coital, el 34.4% tuvieron dolor durante la última actividad sexual y el 30% tuvo un dolor categorizado moderado y el 88.9% de la satisfacción era mayor en prácticas no coitales versus un 65.6% de satisfacción en prácticas coitales. Estas son las tablas alrededor de los hallazgos específicos de mi investigación, en donde les voy a mostrar los más relevantes alrededor de las diferencias sexogenéricas. Uno de los más importantes y con más peso estadístico fue la depresión sexual. El número 1 corresponde a los hombres transgénero, el número 3 corresponde a los hombres cisgénero, en donde puntuaron con muchísima más peso estadístico los hombres transgénero comparado con los hombres cisgénero, en relación a la depresión sexual, que Schnell la describe como los pensamientos negativos de sí mismo al pensarse en un contexto sexual. Esto nos hace pensar que tal vez pues, la depresión sexual no nace solamente de desear o no tener sexo, sino de cómo me evalúo yo por la norma alrededor de cómo debería comportarme sexualmente. En cuanto a la autoestima sexual, nuevamente, el puntaje menor entre hombres cisgénero, que corresponde al número 1, versus hombres cisgénero, nos denota que los hombres transgénero mostraron con un peso estadístico también amplio un menor puntaje en autoestima sexual versus los hombres cisgénero. Esto también nos hace ver cómo pues, la autoestima sexual se fractura mucho cuando nos medimos con roles de género que excluyen a las identidades trans, y principalmente en los hombres transgénero lo que se ha visto es que más allá de considerarse la autoestima sexual alrededor de su rol sexual como un ser, se miden mucho alrededor de los esquemas esperados y de los roles esperados como los hombres. Entonces, esto les genera en muchos puede generar una disminución en la autopercepción positiva de sí mismos alrededor de las conductas sexuales. Esto es uno de los hallazgos más relevantes, más preocupantes, pero a la vez más motivadores, principalmente para mi práctica como ginecóloga, y es ver cómo el dolor ha sido transversalmente, lastimosamente, una sensación positiva y persistente en la población trans. Y los hallazgos son considerablemente pues, notorios y diferenciales. Los hombres transgénero tuvieron 11 de los hombres transgénero encuestados habían presentado dolor durante su última práctica sexual versus 4 de los hombres cisgénero. Y pues realmente sí no debería ser y no se debería normalizar en ningún contexto el dolor, pero aún mucho menos en una práctica sexual. Entonces, realmente creo que es un punto de inclusión positivo, muy importante al incluir en la evaluación de la terapia sexual de los hombres transgénero, porque presentan dolor, es un dolor físico, es un dolor relacional, es un dolor emocional, se relaciona con el inicio de las terapias de afirmación. Lo digo más allá de considerarlo algo negativo, sino para mostrar la necesidad de evaluar los efectos a nivel genital de las terapias de afirmación, por ejemplo, en los hombres transgénero, el uso de testosterona, y fue uno de los hallazgos que vi al reunirme con el grupo de apoyo a personas trans. Y era que el síndrome urogenital alrededor del uso de la testosterona, el síndrome urogenital habla acerca de la resequedad de la mucosa vaginal e incluso el crecimiento del pene y el clítoris, el micropene y el clítoris con el inicio de la terapia con testosterona, pues puede generar mucho dolor al momento de la masturbación, incluso las prácticas no coitales, y creo que es algo que tenemos que empezar a visibilizar más para empezar a crear más terapias alrededor de la satisfacción sexual con el fin de disminuir completamente el dolor en la población transgénero. Aparte de eso, comparé cuáles eran las preferencias en las prácticas sexuales según el tratamiento hormonal, y aquí también encontré hallazgos bastante interesantes, y es que todas las personas transgénero, independientemente si fueran personas con experiencia de vida transfemeninas o transmasculinas, al inicio de la terapia de afirmación hormonal, deseaban tener prácticas coitales. Entonces, todas las personas que tenían o habían empezado testosterona, su preferencia sexual era la práctica coital, versus las personas que todavía no habían empezado algún tipo de terapia de afirmación, que aún preferían la práctica no coital. Tal vez esta relación alrededor de la práctica coital con los roles de género tan establecidos nos puede explicar un poco también por qué al empezar la terapia de afirmación
pues se sentían más cómodos y seguros alrededor de realizar una práctica coital versus las personas que no habían empezado una terapia de afirmación. Esto se relaciona y puntúa diferencialmente en la escala de presión sexual, donde nos muestran que aquellas personas que tienen una preferencia sexual no coital tienen menos tasas de coital, que pena, tienen menos tasas de depresión sexual versus las personas que tienen una preferencia sexual no coital. Esto lo correlacioné con el hecho de que estas personas no habían empezado tal vez su terapia de afirmación deseada, o más allá, si no deseaban hacerlo, no todas las personas transitan de la misma manera. Tal vez la práctica coital igual era una práctica deseada, cohibida tal vez por el hecho de no autoestimarse positivamente alrededor de poder ser personas que pueden tener una práctica coital independientemente de la identidad de género que tenga. Y finalmente, uno de los hallazgos que más me llamó la atención nuevamente alrededor del dolor, y es cómo definitivamente los puntajes altos alrededor del dolor nos mostraban una alta tasa pues, de depresión sexual, que definitivamente es uno de los aspectos que más tenemos que trabajar. ¿Qué nos deja ver una investigación así? Que las escalas de medición de la autoestima sexual siguen basadas en modelos cis heteronormados, que esto definitivamente refuerza las discrepancias entre lo que soy, lo que quiero ser y lo que debería ser en el sexo. Las discrepancias es uno de los conceptos que más se ha estudiado en la población diversa, la discrepancia sexual alrededor de qué me gustaría ser sexualmente, qué soy y qué espera la sociedad que sea después de que empiezo algún tipo de tránsito, y pues esto crea una discrepancia que difícilmente me va a poder permitirme valorarme positivamente como un ser sexual. Y pues que este concepto de autoestima sexual alrededor de la evaluación positiva o negativa, pues debe dejar de ser solamente un concepto sexual en pareja. Así que, ¿cómo deberíamos evaluar la autoestima sexual? La autoestima sexual no puede reducirse solamente a ser deseable, no basta con medir si me percibo como buena pareja sexual o no. Esta imagen me muestra o nos muestra cómo esa persona diversa y cualquier persona debería tener la capacidad de mirarse al espejo en un contexto de evaluarse como un ser sexual y verse más allá de cómo se desempeña en la cama con otra persona, sino cómo se ve como un ser sexual en su contexto social, cultural, familiar y demás. Debe evaluarse la autoaceptación del propio cuerpo, la capacidad de vivir el placer sin juicios, la confianza para construir vínculos eróticos desde la diversidad. Asimismo, ¿cómo podemos entender la preocupación sexual? No es solo pensar demasiado en sexo, que es el concepto inicialmente acuñado, que preocuparse por el sexo es pensar mucho en él. En población diversa implica tener ansiedad por las expectativas normativas, miedo a no encajar en prácticas sexuales esperadas, preocupación por el juicio social hacia su identidad y el desempeño que su identidad se desprende, lo que espera la sociedad alrededor de ella. ¿Cómo podemos evaluar la depresión sexual? No puede entenderse solo como la tristeza individual, se nutre mucho alrededor del dolor erótico asociado a las incongruencias corporales, de cómo nos excluyen y nos violentan simbólicamente alrededor de lo que esperan de la población diversa, y definitivamente de la falta de los espacios seguros para vivir la sexualidad, que contribuye notablemente a los pensamientos negativos y tristes alrededor de la sexualidad. Secundario a todo lo que hice y a lo que les he dicho, esta es mi propuesta terapéutica, se llama Sentir, es un acrónimo que lo que ha intentado es desmontar un poco la percepción de estos modelos cis-heteronormados alrededor de la construcción de la autoestima sexual, y cómo en terapia sexual podemos empezar a tener una apertura más diversa acerca de cómo apoyar a las personas para poder evaluarse positivamente alrededor de su sexualidad. La S es de significar la satisfacción personal y es de empezar a crear un autoesquema personal, más allá de ver cómo esquemáticamente se debe comportar una mujer, cómo esquemáticamente se debe comportar un hombre, es crear un marco personal esquemático alrededor de la sexualidad, cómo espero yo comportarme, qué quiero, cómo quisiera yo comportarme sexualmente, más allá de pensar en lo que se ha esperado históricamente de mí, independientemente de mi sexo genital, independientemente de mi identidad de género. La E es de emociones asociadas a la satisfacción, y estas emociones nacen en reconocer cómo el placer está más allá del placer sexual, qué emociones, qué sensaciones y qué situaciones me suscitan emociones positivas, cómo puedo sentir placer, en qué contextos empiezo a sentir alegría, felicidad, seguridad. La N de notar el cuerpo, que es empezar a ver cómo mi cuerpo reacciona a estas emociones positivas. Entonces es empezar a explorar la corporalidad desde la diversidad, fuera de los esquemas planteados, es entender que mi cuerpo es un cuerpo diverso independientemente de cómo se muestre y de cómo me lo quieran mostrar la sociedad, y pues ver que mi cuerpo se comporta de manera diferente
de acuerdo a esas emociones que implican la satisfacción. Tejer fantasías, y es durante la terapia sexual ayudar a construir una fantasía personalizada de acuerdo a las herramientas previamente mencionadas. Después todo esto integrarlo a la sexualidad antes de empezar a introducir cómo esas emociones pueden ser sexualmente positivas. Me gustaría que la persona tuviera la posibilidad de explorar el placer más allá y fuera de la sexualidad para luego integrarlo y ahí sí empezar a generar un refuerzo erótico, que es diseñar prácticas de refuerzo conscientes alrededor de todas las emociones positivas que ya se han identificado. La segunda herramienta terapéutica que diseñé se llama un mapa de sensaciones y está basado en, no sé si han escuchado esta frase, no pain, no gain. Pues yo la modifiqué un poquito y es no painful gain, porque definitivamente no se debe normalizar nunca el dolor alrededor de un contexto, de un contexto sexual. De hecho, el dolor nunca se debe normalizar. Y ha sido una práctica que ha sido sistemática en las mujeres, por ejemplo, y ahora en la población diversa también. Es una herramienta, el mapa de sensaciones es una herramienta que va a permitir visualizar, identificar y resignificar las experiencias, en donde, dependiendo de los colores y en una figura neutra, la persona nos va a mostrar en qué momento o en dónde siente dolor físico, dónde están los dolores ligados a recuerdos traumáticos, dónde están los dolores relacionados, si hay algún tipo de dolor disociado, y ahí pues empezar a evaluar un poco cómo podemos intervenir desde la terapia junto con la herramienta sentir para mejorar esa sensación. Y finalmente, esta es la última estrategia terapéutica que la realicé basada precisamente en esas discrepancias alrededor de la sexualidad en la población transgénero en relación a las terapias, al inicio de las terapias de afirmación. Se llama Lo que llevo y lo que espero. Y es porque finalmente cuando las personas diversas empezamos algún tipo de tránsito, tenemos muchas expectativas alrededor de cómo va a ser el tránsito, cómo va a cambiar mi cuerpo, o qué espero yo lograr con el tránsito. Eso no cambia en la sexualidad, así que lo que busca esta estrategia es mostrar en la maleta 1 cuáles son las prácticas, o que empaquemos en la maleta 1 cuáles son las prácticas, las emociones y las experiencias eróticas previas a mi tránsito que quiero conservar y que quiero, porque son válidas e importantes en mi historia sexual pasada. En la maleta 2 es lo que yo espero lograr sexualmente con mi tránsito, entonces cuáles son las expectativas, las metas sexuales tras la transición, y es importante con el terapeuta abrir el diálogo acerca de lo que es alcanzable y lo que puede transformarse con la terapia para pues no crear expectativas más allá de lo que se puede lograr y poder llegar a tener un tránsito tranquilo y cómodo. Y el viaje, que es como en lo que se representa con los aviones, con las turbulencias, es la transición y se explica como en un vuelo con posibles turbulencias, los cambios físicos, las nuevas sensibilidades, el dolor, la respuesta a las hormonas, la cirugía y demás, puede generar algo de dificultad en lograr estas expectativas, pero siempre y cuando tengamos estas expectativas aterrizadas a lo que mi tránsito me puede llevar, pues puedo tener menores discrepancias alrededor de mi evaluación positiva, alrededor de mi ser sexual. Estas son las conclusiones. La primera es que el entendimiento de la autoestima sexual como un concepto global, subjetivo e interseccional permitirá una mejor visualización del ser sexual, mejorando la percepción personal y el desempeño sexual. La número 2 es que se deben superar las aproximaciones reduccionistas en el abordaje clínico de la sexualidad y empezar a generar modelos más amplios con el fin de incluir todas las percepciones posibles alrededor de este concepto. El tercero es que los modelos reduccionistas han dejado de lado las experiencias de personas diversas que han evaluado su autoestima sexual en predichos alrededor de esquemas y roles de género, lo que genera una menor autoestima sexual en población transgénero, un aumento de las experiencias de dolor y depresión alrededor del sexo. Y la cuarta es que se deben desarrollar estrategias en terapia sexual que permitan la creación de un concepto personal moldeable y cómodo para cada persona alrededor de la sexualidad, teniendo en cuenta las discrepancias que los roles de género han perpetuado para reforzar el autorreconocimiento del ser sexual. Esto es un, esto es un verso que hice para finalizar. Mi esposa se ríe un poquito de mí, pero a mí me gusta ser un poquito poética, entonces esta es la gran conclusión, no solamente de mi terapia, de mi trabajo de fin de máster, sino pues de todo mi máster en general. Y es que aunque la autoestima sexual muy importante será, muchas cosas más allá de esta se deberán evaluar. Disminuir la preocupación sexual, gozo y placer traerá, y así la